Bienvenidos mis queridos amigos al capítulo 226 de su podcast semanal El mundo se mueve por las ventas. Hoy seguramente les ha pasado, por eso quiero iniciar con esta pregunta. Porque hoy, hace unos días sucedió algo que les quiero contar y de lo cual hemos aprendido mucho. Pero ¿alguna vez a ustedes les ha pasado que hacen algo esperando reconocimiento, esperando que alguien les diga excelente trabajo, bien hecho, o que al menos cuando ese problema se solucione les reconozcan aquello que hicieron, pero ese reconocimiento nunca llega? Por supuesto que sí. ¿Y saben qué pasa con eso? Pasan muchas cosas, pero principalmente lo primero que nos sucede a nosotros, que somos los que llevamos a cabo esa tarea o los que solucionamos ese problema, cuando no se nos reconoce, entramos en ese pequeño túnel en el que seguramente no lo hice bien, nos empezamos a reprochar a nosotros mismos o le echamos quizá la culpa a la persona que debió o nosotros pensábamos, entre comillas, que debería agradecernos por el trabajo que hicimos y entonces ese bucle se convierte en inactividad, dejamos de funcionar, entramos en ese espasmo porque seguimos pensando en qué momento nos van a felicitar, en qué momento nos van a agradecer por aquello que hicimos o que teníamos que hacer. Pero bueno, ahora sí déjenme ponerlas en contexto y cuál es el aprendizaje de esto, porque podemos estar muy preparados, porque podemos tener una capacidad de recuperación muy rápida, porque podemos tener esa inteligencia emocional muy fuerte, podemos ser muy fuertes emocionalmente, pero nos sigue pasando. Y esa es la parte humana de todos nosotros. Y eso lo experimenté precisamente el día de hoy. Déjenme, regreso al punto, ponerles en contexto. Hace algunos meses atrás, había una situación que necesitábamos resolver de uno de los clientes que nosotros atendemos. Las cosas no se estaban dando bien y creo que también podemos caer o podemos entendernos en este sentido. Cuando las cosas no empiezan a funcionar y que a todos nos ha pasado, también entramos en ese bucle en el que nos empezamos a reprochar porque las cosas no están funcionando. Entonces nosotros empezamos a trabajar para solucionar ese problema, empiezan a haber ciertos disgustos o cierta desconfianza quizá por parte del cliente al que estábamos atendiendo. Es normal, el cliente siempre quiere que todo sea miel sobre hojuelas, así que también, este es otro de los aprendizajes, ustedes tranquilos porque en algún momento las cosas no van a ir como deseamos, pero nos podemos recuperar, así que a todos nos pasa. Por si estás escuchando este capítulo y piensas que todo sale de maravilla de este lado, porque del que está hablando todo le sale perfecto, la verdad es que no, y el que te diga que todo le sale perfecto, miente, y por favor deja de seguirlo, quítale la campanita o deja de seguir su podcast o en sus redes sociales, porque eso es falso. Bien, entonces no se empiezan a dar las cosas, empiezan a haber estas ciertas fricciones, y este cliente le pide a alguien más, a alguien que comparte profesión con nosotros, que revisara lo que estábamos haciendo. Y saben que eso está bien. Los doctores, si algún doctor me está escuchando, sabe qué se siente cuando piden una segunda opinión. Quiere decir que no confían en lo que estás haciendo. Quiere decir que no confían en tu capacidad o en tu forma de resolver el problema. O quizá, y deberíamos también poner esto y grabarnos esto en la cabeza, quizá lo que el cliente quiere sí solo sea una segunda opinión y saber que lo que está haciendo, lo que le estás diciendo es correcto. Pero nunca o difícilmente llegamos a esa tercera pregunta, en la que nos cuestionamos si el pedir una segunda opinión o escuchar a una segunda persona es solamente para corroborar que estamos haciendo las cosas bien o que él tomó o ella tomó la decisión correcta de seguir con nosotros. Bien. En ese momento, la persona a la que contratan para esa segunda opinión pareciera, o ante los ojos del cliente, pareciera que estaba haciendo algo para solucionar el problema, o al menos esta es la historia que le vendía, porque nos lo hace saber de manera muy puntual y directa, y seguramente también esto te va a pasar. Ya contraté a alguien que va a resolver este problema, pero nosotros sabemos que hay cosas
en nuestra industria, en nuestras ventas, que solo podemos solucionar nosotros porque somos los que tenemos acceso, no solamente a la información, quizás somos los únicos que tenemos acceso a expedientes, a personas, a respuestas. Y ese fue el caso. Las únicas personas que pudiéramos saber si las cosas se iban a solucionar o no, pudiéramos dar un seguimiento o no, o pudiéramos contactar a esas personas que nos daban o nos estaban dando las respuestas, somos y éramos nosotros. Entonces nosotros seguimos trabajando, obviamente, siempre con el fin de resolver esto. Gracias a Dios y a todas las personas involucradas, esto se resuelve hace un par de días. Hace un par de días se resuelve, mandamos la información en donde demostramos que ya estaba resuelto, que podíamos continuar y que todo estaba otra vez, que el orden del universo se había una vez más entrado en esa conexión. Corte A. En la mañana de hoy, platicando con una de las personas que estuvo involucrada, que además es un gran amigo, un excelente colaborador, un excelente socio y casi mi hermano. Yo pregunto cuál fue la respuesta ante el resultado que dimos hace unos días. Y lo único que alcanza a enviarme es por mensaje un screenshot, una captura de pantalla de la conversación o del texto que recibe del cliente. Y el texto decía: sí, ya hablé con mi abogada y ya me enteré que hace un par de días esta documentación ya quedó lista. Y más nada. Y entonces, de la felicidad, y esto aquí es donde una vez más volvemos a entrar en este contexto humano, de la felicidad de 2 días atrás a lo que sucedió hoy por la mañana, ese momento agridulce de no sentir ese reconocimiento por parte del cliente, de que le diera créditos a alguien más, que no fuéramos nosotros quienes realmente fuimos los que estuvimos involucrados para solucionar esto, viene ese momento de tristeza, viene ese momento de reproche, de decir, ¿por qué? El humano en mí, porque sí soy humano, no soy un robot, para todos los que seguían pensando que yo era inteligencia artificial, ese momento en el que sientes o lees ese texto se convierte en agridulce, porque de la felicidad de solucionar al pensar o que tu cliente pensara que alguien más lo resolvió es algo difícil. Y decidí darle 5 minutos nada más a esa emoción. Decidí que sí me iba a sentir humanamente triste, pero que le iba a dar esos 5 minutos y que iba a seguir, que iba a pasar la hoja. Así lo hice, continué el día, y mientras estaba el teléfono en mi auto, y para los que me vayan a criticar por lo que acabo de decir, no tenía el teléfono aquí, en el manos libres del auto, me di cuenta que regresó esa emoción, que escuché mi tono de voz mientras respondía ciertas preguntas, y entonces hice una pausa e hice el comentario. Si me escuchas así, es porque acaba de pasar esto. Y brevemente le puse el contexto de lo que estaba sucediendo y de lo que estaba sintiendo, y una vez más dije, carajo, otra vez estoy en esos 5 minutos. Le voy a dar otra vez un par de minutos a esta emoción y voy a seguir adelante. Porque amigos, y aquí viene la enseñanza más grande de lo que acaba de suceder, que quisiera compartir con ustedes para cuando les pase, porque va a pasar. Que me di cuenta que lo más importante no es la felicitación, no es el reconocimiento. Y sí, importante es, pero no es lo más importante. Lo más importante es solucionar el problema. ¿Por qué? Simple y sencillamente por lo siguiente. Porque solucionar un problema evitó que el día de mañana sufriéramos algún tipo de ataque, algún tipo de comentario negativo, que fuera algo que estuviera con nosotros en nuestro negocio, nuestra empresa, por mucho más tiempo, que pudiera incluso este cliente darse la vuelta y decir cuanta cosa se le ocurriera. Todo eso es ganancia para nosotros. El que se solucionara el problema evitó 5 o 10 problemas. Entonces me di cuenta que es más importante esto que una felicitación,
que un agradecimiento, que un reconocimiento. Hoy el reconocimiento pasa a segundo nivel. Lo más importante es solucionar, lo más importante es ser responsables de las cosas que hacemos, lo más importante es dar los resultados por los cuales fuimos contratados. Entonces, sintámonos felices con nosotros mismos, sintámonos satisfechos, felicitémonos entre nosotros por lo logrado. Vale más la felicitación de tu equipo, el abrazo, la victoria entre nosotros, que esperar, porque ese es el problema. Esperar que alguien más que está ahí en la calle, que viene por ti, que te contrata, te felicite. Sí, busquen ese reconocimiento haciendo un excelente trabajo, pero no lo esperen, porque si nos sentamos a esperar, entonces los resultados nunca vendrán. Ahí lo tienen, mis queridos amigos, me despido de ustedes, esperando que la próxima semana nos volvamos a escuchar y que volvamos a compartir nuevas historias. Espero que sean mejores historias. Espero que no sean tan humanas y tan dolorosamente humanas posibles, sino que sea algo nuevo para compartir con ustedes, pero sobre todo que les sirva en sus negocios, que les sirva en sus emprendimientos y que les sirva en sus ventas. Les mando un beso. Me despido como siempre, recordándoles que este mundo se mueve por las ventas y nosotros, tú y yo, somos las ventas. Por eso este mundo y el digital son nuestros. Los quiero un chingo. Les mando un beso. Chao.